De todos los asesinos en serie del mundo moderno, Richard Ramírez fue tal vez el más original en su forma de actuar. Era una auténtica pesadilla viva que invadía los dormitorios y atacaba a las personas inocentes durante sus sueños. El merodeador nocturno mató a 14 personas en Los Ángeles entre 1984 y 1985. Al igual que Charles Manson, era un criminal desalmado de tipo oportunista, cuya imagen de ser satánico lo convirtió en una figura de culto. Algunos han intentado justificar su comportamiento diabólico atribuyéndolo al uso de tóxicos y al envenenamiento radioactivo de sus genes antes de nacer. Está documentado que sus padres fueron expuestos a la radiación atómica en México y que una vez trasladados a Texas, en los Estados Unidos, su madre trabajó mezclando productos químicos tóxicos. Aparentemente, la mujer tuvo un colapso cuando llevaba 5 meses de embarazo de Richard, y los médicos le ordenaron reposo absoluto hasta después del nacimiento de su hijo, acontecimiento que ocurrió en 1960. Como la mayoría de los asesinos en serie, Ricardo Leiva, alias Richard Ramírez, fue un chico problemático. Expulsado de la escuela en 9º grado, llevó una vida ociosa, fumando marihuana y alimentándose con comidas envasadas de escaso valor nutritivo. Su dieta era tan rica en azúcares que se le empezaron a pudrir los dientes y le provocaron un aliento insoportable. A los 9 años comenzó a robar y más tarde a consumir drogas. En 1978, cuando tenía 18 años, se mudó al sur de California desde El Paso, Texas, su ciudad natal. En California lo arrestaron por el hurto de un auto, tras lo cual se mudó a Pasadena en 1981 y a Los Ángeles en 1984. Alguien dijo que Richard era un muchacho bueno a quien el consumo de marihuana le había provocado una pérdida de control sobre sí mismo, pero eso no explica por qué entregó al culto del demonio. Dibujaba a menudo la estrella de 5 puntas, el símbolo del diablo en su propio cuerpo, y era un fanático de las bandas de rock que cantaban sobre el satanismo, particularmente el conjunto de heavy metal australiano AC/DC, cuyo álbum If By Twelve era su favorito. El punto de inflexión en la vida de Richard parece haber sido la noche en la que su primo Mike mató a su esposa delante de él. Mike había sido boina verde en Vietnam y regresó un poco alterado por la guerra. Le gustaba alardear de haber torturado y mutilado al enemigo, y tenía fotografías Polaroid para probarlo. Mike ejerció una gran influencia en Richard, que quedó fascinado con las horribles fotos que había sacado a sus víctimas en la guerra. Cuando Richard tenía 13 años se pasaban todo el día juntos sin hacer nada, y en eso estaban un día cuando la esposa de Mike empezó a reprocharle su forma de vida y le exigió que buscara un trabajo. Para callarla, Mike sacó un revólver y le disparó en la cara. La sangre salpicó a Richard y nunca más volvió a ser el mismo. Ya en Los Ángeles comenzó su carrera criminal. Como no seguía un patrón concreto, se hacía muy difícil su detención, mataba a todos por igual, sin distinción de sexo, raza, edad o condición. Las armas utilizadas iban desde un bate de béisbol hasta un puñal, pasando por varios tipos de pistolas. Su primera víctima conocida fue una vecina de Glassell Park, de 69 años, llamada Jenny Vinco. El 28 de junio de 1984, la mujer había dejado abierta una ventana de su casa porque esa tarde había sido muy calurosa. Ramírez simplemente la transpuso e ingresó a la casa. El hijo de la señora Vincob la descubrió echada en una posición extraña fuera de la cama. Había sido apuñalada repetidamente, y le habían cercenado la garganta hasta casi separar la cabeza del cuerpo. El intruso también había revisado a fondo el departamento y se había llevado todo lo que tenía de valor. La autopsia reveló signos de abuso sexual. El 17 de marzo de 1985, Ángela Barrios, de 20 años, regresaba a su casa de un largo día de trabajo. Vivía en un condominio que compartía con una compañera de cuarto en Rosemead, un pueblo de clase media al noreste de Los Ángeles. Dejó su automóvil en el camino de entrada y abrió la puerta del garaje con un control remoto. Estaba cansada y todavía no había cenado. No bien bajo de su vehículo, oyó algo a sus espaldas. Una figura salió de la oscuridad repentinamente. Era un hombre alto y vestido totalmente de negro, con un gorro de béisbol de color azul marino que le tapaba las cejas. En las manos tenía un revólver. Le puso el arma a centímetros de la nariz. Ella le suplicó que no lo matara. Él apretó el gatillo. El sonido retumbó en el garaje y Ángela se desplomó en el piso de cemento. Estaba viva pero demasiado asustada y dolorida para moverse. Seguía con las llaves en la mano. Al rato, se incorporó y comenzó a correr. Sintió un nuevo disparo detrás de ella. Siguió corriendo pensando solamente en escapar.
En lugar de seguirla, el hombre de negro guardó el arma y huyó. Angela logró salvar la vida. Su compañera de habitación, Dayle Okazaki, de 34 años, no tuvo la misma suerte. Angela la encontró tirada boca abajo en el piso de la cocina en medio de un charco de sangre. Angela llamó al 911. Cuando la policía inspeccionó la escena de crimen, lo único que encontró del asesino fue su gorro de béisbol en el garaje. Esa misma noche Richard volvió a atacar cerca de Monterey Park. Un policía fue enviado para investigar un Chevrolet amarillo estacionado con el motor en marcha. Cuando el agente se acercó para observar el interior del automóvil, vio a una mujer inconsciente tirada a un costado. El policía se apuró por socorrerla y verificó sus signos vitales. Estaba apenas viva. Regresó a su automóvil y llamó por radio una ambulancia. Regresó junto a la mujer y probó reanimarla esperando que pudiera decirle lo que había sucedido. En la penumbra no notó que había recibido varios balazos. La mujer era una taiwanesa Victoria. Murió antes de que llegara la ambulancia. El merodeador estaba frenético. Los asesinatos de Dayle Okazaki y Xianyantu no lo habían satisfecho. 3 días después asesinó a una niña de 8 años en Eagle Rock, California, y el 27 de marzo volvió a matar. El 29 de mayo, Malvia Keller, de 83 años, y su hermana inválida, Blanche Wolfe, de 80, fueron encontradas en su casa de Monrovia. Ambas mujeres habían sido golpeadas salvajemente con un martillo. Una estrella invertida de 5 puntas había sido dibujada con un lápiz labial en el muslo interior de Malvia. Una segunda estrella fue encontrada en la pared del dormitorio, justo encima del cuerpo de Blanche. El agresor había intentado violar a Malvia, la hermana más anciana. Los médicos lograron revivir a Blanche, pero su hermana murió a causa de las heridas. Un mes más tarde, el 27 de junio, el merodeador nocturno comenzó a actuar en Arcadia. Primero violó a una niña de 6 años y, al día siguiente, se descubrió el cuerpo de Patty Elaine Higgins, de 32 años, en su casa con la garganta cortada. La misma suerte tuvo Mary Louise Cannon, de 75 años, 5 días después. El 7 de julio, se encontró el cuerpo de Joyce Lucille Nelson en su casa de Monterey Park. La mujer, de 61 años de edad, había sido golpeada con un objeto pesado. Esa misma noche, Linda Fortuna, una enfermera diplomada de 63 años, se despertó alrededor de las 3:30 de la madrugada por la presencia de un hombre vestido de negro, alto y huesudo, apuntándola con un revólver. Le ordenó que fuera de su cama al baño y se quedara quieta. Después de registrar a fondo la casa recogiendo todo lo valioso, volvió y la obligó a acostarse. Intentó violarla y sodozarla, pero no pudo mantener una erección. Estaba tan frustrado y humillado, que la mujer pensó que iba a matarla. Pero el hombre solo le gritó furioso y se marchó con lo que había robado. Menos de 2 semanas después, el 20 de julio, Richard eligió una nueva ubicación en la zona de Los Ángeles. Glendale Mason Kneiling y su esposa Lela, ambos de 66 años, fueron encontrados en su cama, con un tiro en la cabeza y horriblemente apuñalados. El asesino tampoco había logrado violar a la señora Kneiling, por lo que volvió a atacar esa noche, esta vez en su valle. Chitatas Sabaem, de 32 años, fue asesinado de un disparo mientras dormía. Su esposa Sakima, de 29, fue violada y forzada a practicar sexo oral con el intruso, y luego la golpearon brutalmente. El agresor sometió después al hijo de 8 años de la pareja, ató a la señora Sabaem en su dormitorio y se fue con $30,000 en billetes y todas joyas. El 6 de agosto Richard atacó a Christopher y a Virginia Petersen, de 38 y 27 años, respectivamente, irrumpió de su residencia, en Northridge, y les disparó a ambos en la cabeza, pero no murieron. En realidad Christopher, un fornido camionero, saltó de la cama y lo persiguió a pesar de tener una bala alojada en el cerebro. Milagrosamente, los Petersen sobrevivieron a sus heridas. 2 noches después, Richard atacó a Diamond Bar, California, y esta vez dejó a su marca. Amecia, de 35 años, recibió un disparo en la cabeza y murió mientras dormía. Su esposa Suk Jicia, de 28, fue violada, somisada y forzada a practicar una felación. El merodeador nocturno había encontrado su modus operandi definitivo. El condado de Los Ángeles continuó aterrorizando durante mucho tiempo hasta que una de las mujeres que habían sobrevivido a sus ataques lo reconoció en una calle de Boyle, una vecindad de latinoamericanos, en agosto de 1985. Un grupo de personas lo persiguieron mientras intentaba robar un coche, y se salvó de ser linchado por una patrulla de policía. Fue arrestado inmediatamente y llevado a juicio. Durante el proceso se tatuó su para entonces ya famosa estrella invertida en la palma de la mano y la exhibió ante las cámaras de televisión.
Finalmente lo acusaron de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinatos, 9 violaciones, 2 secuestros, 4 actos de sodomía, 2 felaciones, 5 robos y 14 allanamientos de morada. A pesar de estos datos, se estima que actuó en otras muchas ocasiones ya que su modus operandi no era fácilmente identificable, y Richard nunca colaboró con la policía aportando datos sobre sus crímenes. En la cárcel se arregló los dientes y el 3 de octubre de 1996 se casó con Doreen Lloyd, de 41 años, una editora independiente, que trabajaba por horas en revistas para adolescentes, vivía en una casa flotante, tenía el título de bachiller en literatura inglesa, poseía un coeficiente intelectual de 152 y decía que era virgen. La ceremonia simple y elegante se llevó a cabo en la sala de visitas principal de la prisión de San Quintín. Empezó a las 11 de la mañana y fue presenciada por Ruth, la hermana de Ramírez, su hermano Josep y la hija adolescente de Josep. Richard le advirtió a su sobrina que se bajara la pollera porque notó que otros residentes le estaban echando ojo. En el año 2002 se estrenó la muy mediocre película Night Stalker, escrita y dirigida por Chris Fisher, basada en los asesinatos que cometió Ramírez. Y bueno gente, espero que les haya gustado esta historia del asesino serial Richard Ramírez. Apoyen este vídeo para más videos así, y nos vemos hasta la próxima, adiós.